Hace miles de años, un profeta tuvo una visión que cambiaría la historia de la cristiandad. Las 7 iglesias del Apocalipsis experimenta y conoce el significado real de esta profecía. Prepárate para descubrir las verdades más profundas. Las 7 iglesias del Apocalipsis, un estudio de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Hemos desarrollado una serie de mensajes. Israel me dice cada vez que habla conmigo, dice, bien las da partido. Era un sueño, fíjense, créanme, era un sueño que tenía desde hace mucho tiempo, desde que Dios me llamó al ministerio, pues siempre estaba en mi corazón tener la oportunidad de predicar acerca del mensaje a las iglesias, y nunca se me había dado la oportunidad como la que se me brinda en este tiempo. Por eso me alegro de haberlo inmortalizado aquí, gracias al Espíritu Santo que nos capacita, y esto solamente ocurre en Conquistando Corazones. Una serie de mensajes compuesta de 15 mensajes en total, mensaje a las iglesias, 7 iglesias del Asia Menor, y hoy terminamos la serie de mensajes con el mensaje a la Odisea parte 2. No quiero robar tiempo, porque hoy, fíjense, de todos los mensajes a las iglesias, este es el mensaje en el que más vamos a aplicar el rigor de la hermenéutica. O sea, vamos, como final, es como cuando tomas una naranja y ya ves que la vas a exprimir y ya ves que se va a acabar, y lo poquito que queda como que aprietas más fuerte para que no se pierda el jugo. Pues vamos a hacer lo mismo y vamos a usar el rigor de la hermenéutica. Vamos a pararnos, porque hay que pararnos en unas palabras interesantes y sacaremos principios. Así que la semana pasada estuvimos ubicando acerca de un contexto histórico en el que la iglesia de la Odisea se ubicaba. Hablemos acerca de las odiseas que había por aquel entonces, hablemos de la Odisea en la cual estaba fundada esta iglesia, la ubiquemos en un contexto histórico, hablemos acerca de sus 4 puntos importantes sobre la cual la ciudad en sí se sostenía, 4 columnas importantes, que es su centro financiero, ricos en extremo el gobierno de la Odisea, su centro textil, ellos disfrutaban, alardeaban, ganaban mucho dinero con la prenda, la lana que ellos hacían de colores, sobre todo la más cara de todas era una lana negra, de color negra y brillante. Tanto importaban, hablando de una manera comercial, tanto textil comerciaban por todo Asia, que era la única en el mundo antiguo que tenía su propia marca. Entonces los vendedores decían, tenemos lana, pero también vendemos lana trímita, y ahí se estaba refiriendo a lana que procedía de la Odisea. Hablemos de su centro medicinal, del orgullo, que era el centro medicinal, donde los dos doctores famosos, Eleusis y Alejandro, donde habían creado uno su colirio para los ojos y otro, o un colirio para los oídos y el otro un ungüento para los ojos, lo habían creado y alardeaban escuelas de medicina por doquier. Y hablemos de su forma de vida, ubicando, mostremos cómo la iglesia se había dejado influenciar por el mundo, y mirabas a la iglesia de la Odisea y no había diferencia entre la iglesia y los de afuera. O sea, se habían dejado contaminar. Dios inicia la conversación con esta iglesia, la carta, mostrando quién es Él, no dejando dudas de que Él es el Amén, el fiel
y el verdadero. Y terminaba su presentación mostrándose como el principio de la creación de Dios, y esto dimos ese matiz doctrinal, ya que la iglesia de la Odisea se había dejado influenciar de la misma manera que los de Colosas, ya que la Odisea y Colosas estaban a 9 kilómetros de distancia, y prácticamente el problema que regía dentro de Colosas también regía en la Odisea, y es de todos los temas doctrinales que podemos hablar y discutir, el tema doctrinal más antiguo, de alguna manera, para que lo entendamos, es que desde hace 2000 años ponían en duda la deidad de Jesús, de que Jesús era Dios. Y muchos de la Odisea habían absorbido esta doctrina gnosticista, hoy día como los arrianismos, como los testigos de Jehová, que dicen que Jesús no es Dios, tomando esto, sacando este texto de contexto, convirtiéndolo en un pretexto, pero estuvimos hablando que en él habita toda plenitud, y que hubo un dato que no di, me encantaría darlo ahora, y es que en el griego la palabra principio sonaría algo como arche o argei, que sería soberano, principado, poder, gobernador. Entonces, cuando él dice el principio de la creación de Dios, cuando él se presenta así, haciendo un paráfrasis del texto, pues podríamos leerlo de la siguiente manera: Cristo, quien dio principio a todas las cosas. Entonces, una vez que Jesús muestra quién es él a la iglesia de la Odisea, después de hacer su presentación, comienzan los reproches. Es a la única de las 7 iglesias a la cual no resalta ninguna virtud. Son todos reproches. Y fíjense, el primer reproche de ellos, Apocalipsis capítulo 3, verso 15, y ahora sí, dice la Biblia, Jesús le dice, o el mensaje que le transmite es: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío, ojalá fueses caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Recuerden que esto lo hemos visto en las anteriores iglesias, que Jesús no decía nada por decir. Y cuando Jesús lanza un mensaje, cuando Dios lanza un mensaje, lo lanza a sabiendas que lo entenderán. Fíjense, cuando Dios te habla y quiere hablar a tu vida, lo vas a entender. Ahora, otra cosa es lo que ahora ya, lo que tenemos cerrado, la revelación de Dios, la Biblia, la cual no se puede añadir ni quitar, y que Dios, por medio de su Espíritu, Él te ilumina lo ya revelado. Por eso la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Te das cuenta? Ahora existe la iluminación de lo ya revelado. El conocimiento se adquiere a través del estudio, a través de la oración, a través de la dedicación con la ayuda del Espíritu Santo. Pero cuando Dios habla directamente a alguien, como en este caso para confrontarle, Dios no tiene dudas de que esa persona entenderá muy bien el mensaje que le está transmitiendo. Y la iglesia de la Odisea entendía muy bien este mensaje por esta sencilla razón. Miren, la iglesia de la Odisea era rica en extremo, ¿verdad? Pues bien, a 10 kilómetros, para que ustedes me entiendan, a la izquierda, a 10 kilómetros estaba Hierápolis. A 9 kilómetros a la derecha estaba Colosas. Pues bien, Colosas tenía agua y Hierápolis tenía agua. La Odisea no tenía agua. O sea, ella era rica en su gobierno, pero no tenían agua. Por eso es que para ellos tener agua en la ciudad
hicieron algo. Eran tan ricos que construyeron un viaconducto por debajo de la tierra y durante 10 kilómetros el viaconducto llegaba desde Laodicea hasta Hierápolis. Aprovecharon entonces, como eran negociantes de por sí, lo que hacían es que extraían las aguas calientes de Hierápolis y durante 10 kilómetros recorrían un bioconducto por debajo de la tierra, y cuando llegaba la Odisea, llegaban hasta las piscinas termales que había. Eran como tipo saunas, para que podamos entender, lugares de relajamiento donde el gobierno se enriquecía, la gente se relajaba, y habían como unas piscinas de agua calientes, así es como la vendían, pero cuando entraban dentro no eran calientes, por lo menos el agua no estaba tan caliente como había salido desde su origen, ya que había recorrido durante 10 kilómetros, había perdido calor y en el camino se había enfriado. Cuando llegaba a las piscinas de la Odisea, llegaban tibias, ni frías ni calientes. Entonces, entiende muy bien la iglesia cuando Dios le dice, ojalá fuese frío o ojalá fueras caliente, pero por cuanto eres tibio. Ellos entendían muy bien de qué les estaba hablando. Les estaba diciendo, iglesia, en vuestro principio ardíais en fuego de amor por mí, pero a lo largo del camino os enfriasteis. Ese es el mensaje que les está transmitiendo. Nacisteis y en vuestro origen ardíais de amor por mí, pero en el camino os habéis enfriado. Pero Dios no deja ahí el mensaje. Les dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Eso también lo entendían los de la Odisea. Porque miren, yo ahora mismo podemos hacer la prueba. Nosotros llenamos medio agua caliente y medio de fría y lo bebemos, y eso, perdónenme, discúlpenme la expresión, eso no causa que vomite. Pero ¿por qué Dios le dice esto a esta iglesia? Miren, en el transcurso de los 10 kilómetros por el bioconducto, algunas de las tuberías que ellos habían creado, al estar debajo de la tierra y el agua mezclarse, en el camino no solamente se enfriaban, sino que por el contaminante se contaminaba el agua. Por lo tanto, el agua que llegaba a las piscinas de Hierápolis no eran potables, no se podían beber. Las que llegaban de Colosas sí, porque esas no interferían, no eran calientes y llegaban tibias, directamente llegaban de la misma temperatura. Pero las que llegaban de Hierápolis, que iban directamente a las piscinas, llegaban tibias, pero no eran potables porque en el camino se contaminaban. Y cuando la gente entraba en las piscinas a relajarse y a alguno se le ocurría beber agua, decían, había historiadores como Plinio el Viejo que decían que causaba un gran dolor de estómago y les obligaba, perdónenme otra vez la expresión, a vomitar el agua. O sea, les causaba un gran dolor. Por eso ellos entienden muy bien cuando Dios les dice, por cuanto no sois frío ni caliente, por cuanto sois tibios, os vomitaré de mi boca. Dios les estaba diciendo, iglesia, en vuestro origen ardíais con un fuego grande de amor por mí, pero a lo largo del camino os enfriasteis porque os dejasteis contaminar. Y ahora pretendéis vivir como santos, habiendo vosotros dejaos contaminar. Y ahora mi iglesia se parece más al mundo que a lo que debería parecerse. Me hacéis tanto daño que en el original dice, estoy a punto de vomitaros. Si supiéramos que muchas veces con nuestra conducta podemos dañar a Dios. A veces nos creemos que Dios no siente ni padece. Pero hay conductas que le dañan. Empezaron muy bien
iban a terminar, el proceso que llevaban era un final desastroso. Dice Eclesiastes capítulo 7, verso 8, me acuerdo de este texto: mejor es el fin del negocio que su principio. Miren, familia de Conquistando Corazones, no se trata de cómo hemos empezado, sino de cómo vamos a terminar la carrera. Yo me acuerdo de un personaje que empezó muy bien, con mucha pasión, con mucho fuego, pero que a lo largo del camino se enfrió porque se dejó contaminar. Y fíjense, antes de decir quién es este personaje, ¿saben ustedes que en el mundo bíblico el poner nombre a los niños que nacían no se ponían bueno, hoy nosotros decimos, yo voy a llamar a mi niño fulano, como mi padre, o como mi primo, o como mi cuñado? Antes no. O sea, en el mundo de la Biblia, el poner nombre a los niños tenía un gran significado. Por ejemplo, algunos ejemplos de la Biblia, cuando Esaú y Jacob nacen, ¿por qué los llaman Jacob y Esaú? Muy sencillo, porque a la hora de nacer, dice la Biblia, que nació primero Esaú. Dice, cuando le vieron era velludo. Y le dijeron, ¿y cómo lo llamamos? Vamos a llamarle Esaú. ¿Sabes qué significa Esaú? Velludo. Entonces, nació y dijo, válgame cuánto pelo tiene, muy velludo. ¿Cómo lo llamamos? Y pues vamos a llamarle velludo. Fíjense. Poner nombres por lo que veían. Pero, sin embargo, cuando nace detrás de él, Jacob dice que tenía su mano al calcañán y le dijeron, ¿y a este cómo? Pues Jacob, ¿no lo ves lo que está haciendo? ¿Y Jacob qué significa? Suplantador. Porque este ya desde el vientre quería suplantar a su hermano. O sea, por el hecho en el que estaba ocurriendo, pusieron esos nombres. Que luego en la vida de Jacob fue como una profecía, vale. Pero, por ejemplo, para que vean que a veces se ponían nombres por el hecho que estaba ocurriendo, la Biblia dice que cuando el arca de Jehová fue capturada por los filisteos, que eso de que fue capturada teníamos que estudiarlo bien, porque más que fue... el arca no fue capturada, capturar es robar. O sea, el arca no fue robada. O sea, Dios permitió, se dejó Dios que el arca se marchase. Y en Salmos dice, y abandonó Dios Silo y la tienda en la que moraba. Y esto tiene un porqué. Pero cuando ocurrió ese hecho, ¿recordáis cuando Elí le llega la noticia y cae atrás y se ennuca? Dice que en ese momento están dando a luz un niño. Y cuando nace el niño, se enteró la madre que estaba dando a luz que el arca de Jehová ya no estaba en Israel. Y dice, ¿cómo vamos a llamar al niño? Y dijeron, llamarle Icabod, que significa sin gloria. ¿Por qué? Porque traspasada ha sido la gloria de Israel. Por el hecho que estaba ocurriendo, ponían nombres. Sin embargo, también los nombres acompañaban toda una vida, como Matusalén, que significa cuando tú mueras será enviado. Y si estudiamos la Biblia, el día que murió Matusalén, el año que murió Matusalén, ¿qué fue enviado a la tierra? El diluvio fue enviado a la tierra. No es casual que Matusalén se llame cuando éste muera será enviado. El día que murió Matusalén, el diluvio vino a la tierra. Pues a lo largo de la historia de Israel había habido gente que había influido mucho al pueblo de Israel. Uno de ellos era Judas Macabeos. Había pasado la historia como un gran revolucionario, y todos los revolucionarios que amaban a Israel, que se consideraban judíos y que no toleraban que nadie les gobernase, como en tiempos de Jesús el Imperio Romano. Fíjense, la Biblia dice que un tal Simón tiene un hijo, le pone por nombre Judas. Te pregunto, ¿cuántos amigos tienes que se llamen Judas? Y ahora estarás contestando, ninguno, Eugenio. Otra pregunta, si tu hijo nace, ¿le pondrías por nombre Judas? No, ¿verdad? ¿Por qué? No le pondríamos así porque hubo un hombre que contaminó su propio nombre, y atención, un nombre con un significado muy bonito. Ya que Judas proviene de la palabra Judá, o del nombre Judá, que ambos significan alabanza.
Y la Biblia dice Judas Iscariote. Iscariote no era su apellido, Iscariote era el lugar donde vivía. Iscariote es una palabra compuesta, is, que significa hombre, y keriot, o cariot, que es keriot. Keriot era una pequeña aldea en el corazón de Judea. Así que cuando hablamos de Judas Iscariote, hablamos de un judío, que su nombre es Judá, que vivía en Keriot, en el corazón de Judea. Díganme si no había un judío más que él. Ninguno. Para colmo, su padre, Simón, le había puesto Judas, recordando al revolucionario de Macabeo, Judas Macabeo, que había traído una gran liberación a Israel en tiempos de Antíoco Epifanes. Cuando él se entera que el Mesías llega, él le busca con ansias para conocerle, pero la sorpresa de Judas es que no solamente le conoce, es que Jesús le llama para sus filas. Ahora, el que soñaba desde pequeño con la liberación de Israel, ahora sigue al Mesías y le sigue tan cerca que, fíjense, de todos los discípulos, uno de los más importantes era Judas. De todos los discípulos, el más respetado era Judas. Por eso es que todo el dinero de todos lo ministraba Judas. Es que la gente confiaba en él. Y la gente confía a alguien que se da a respetar. Judas era un judío que se daba a respetar, fiel a sus ideales, pero cuando se enteró y vio que Jesús rechazaba ser el rey, todo su mundo se truncó. Y de ahí en adelante vemos a Judas, sí, le vemos siguiendo a Jesús, sí, pero ahora le seguía, pero ya sin pasión. Le obedecía, pero ya sin un deseo profundo de querer agradarle. Estaba con él porque ya marcharse atrás ya eran más pérdidas. Por eso se quedó, le siguió, aunque ya no le amaba. Le sirvió, pero siendo infiel. Nació caliente Judas, pero en el camino se dejó contaminar y se convirtió en un tibio. Yo no sé qué principio has tenido, pero si has tenido un buen principio, tu final tiene que ser mejor. Esta iglesia había tenido un principio hermoso, pero aparte de llamarle Dios así, que estoy a punto de vomitaros de mi boca, Apocalipsis 3:17, porque tú dices que soy rico, decía la Odisea. Soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Alardeaban de que ellos no necesitaban nada. Sin embargo, Dios les desvela la realidad. Y no sabes que eres un pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo. Fíjense, ellos alardeaban que por cuanto eran ricos, date cuenta, hermanos, rico era el gobierno de la Odisea. Pero yo no sé lo que hacía la iglesia, yo no sé en qué negocio se metía la iglesia que también se había enriquecido. Por eso es que no había diferencia entre la iglesia y el gobierno que estaba en la Odisea. Ellos alardeaban, yo soy rico, me he enriquecido. Cuando dice me he enriquecido, está hablando de que lo que ha conseguido, lo han conseguido por su mérito, como no necesitamos a Dios para enriquecernos. Y Dios les desvela la realidad de lo que son la iglesia. Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero miren el rigor de la hermenéutica que les he hablado del principio. Cuando Dios le dice, y no sabes que eres un desventurado, ahí la palabra y no sabes, fíjense, no implica ignorancia. Y esto suena como un poco raro, pero fíjense el rigor de la hermenéutica. Miren, si yo le digo a ustedes, venir luego
¿Qué les estoy diciendo? Que no vengan ya, que vengan después. Si por ejemplo yo les digo, os invito a mi casa, y me respondéis, ¿cuándo vamos? Y yo le digo, venid luego. ¿Qué les estoy diciendo? Que no vengan ya conmigo, que se esperen un tiempo y que luego vengan. En la Biblia, sin embargo, no es así. El libro de Isaías dice, venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Ahí la palabra venid luego no implica venir después. La palabra venid luego es date prisa en llegar. Fíjense, todo lo contrario. Por eso el rigor de la hermenéutica es desgranar el significado de cada palabra. Y aquí la palabra y no sabes no implica ignorancia, ya que Dios nunca hablaría así a una iglesia que es ignorante de lo que está viviendo. Porque lo que la iglesia hacía, lo hacía consciente. Por eso, la demanda y la disciplina a esta iglesia es tan clara y tan dura. Porque lo que hacían no implicaba ignorancia, lo hacía a conciencia. Pero aquí la palabra no sabes se interpretaría como te voy a mostrar tu verdadero estado. O sea, Dios desvela la realidad. Vosotros sois ricos, pero escaseáis de todo. Ahora, ¿por qué ellos eran ricos, pero a la vez eran desventurados? Es decir, que escaseaban de todo. ¿Por qué? Porque hay cosas que el dinero puede comprar, mis amados. El dinero puede comprar medicinas, pero hay cosas que el dinero no puede comprar. Por ejemplo, el dinero compra medicinas, pero no puede comprar la salud. Puedes comprar libros, pero no puedes comprar la inteligencia. Incluso podrás comprar amigos, conocidos, pero no una verdadera amistad. Podrás comprar días tranquilos. Me voy 3 días de relax a un hotel con spa. Tranquilo. Puedes comprar días tranquilos, pero con dinero no se compra la paz. La paz no se compra. La paz se recibe. La paz que Dios da, que sobrepasa todo entendimiento, o la recibes, y si no la recibes, no la tienes. No lo puedes comprar. Por eso, aunque tenía mucho dinero, Dios le dice, sois desventurados y miserables, es decir, sois un objeto de lástima. Aunque vosotros alardeáis de que sois muy importantes, para mí sois un objeto de lástima. Sois pobres, y ahí la palabra pobres en el lenguaje griego es un mendigo que no tiene nada ni para comer. Y estáis desnudos. Por muchas empresas de textil que tengáis, estáis sin un mínimo de genuina vestidura espiritual. Estáis desnudos delante de mí. Por tanto, les dice el Señor, por tanto yo te aconsejo. Y volvemos con el rigor de la hermenéutica, y este es un texto que no entra dentro de la doctrina calvinista, que enfoca un Dios tan sumamente soberano que decide por ti. Sin embargo, este texto no entra en esa doctrina, ya que el hipercalvinismo que enseñan que Dios ha escogido a unos para salvación y otros para condenación, que no hay doctrina más extraña, por no usar palabras más fuertes, este texto no encaja dentro de esa doctrina, ya que aquí vemos a un Dios soberano aconsejando. Fíjense, yo te aconsejo. No les está ordenando, les está aconsejando. No les ordena, les ofrece una oferta de gracia. Porque por esa razón es que yo le amo, porque nunca me obligó a amarlo.
pero me dio tantos motivos para amarlo que ya no sé vivir sin él. Y esto me acaba de nacer aquí. Por esa razón amo a Dios, porque nunca me obligó a amarlo, pero me ha mostrado tantos motivos de amor que ahora no puedo vivir sin él. No me obliga. A la iglesia no la obligó. Yo te aconsejo, te voy a dar una oferta de gracia. Que de mí compres. Volvemos al rigor de la hermenéutica. Por eso es que les he dicho que íbamos a usar mucho esto. Fíjense. Aquí aparentemente hay algo que nos llama la atención. Dios les dice, tú dices que eres rico. Bueno, pues yo te voy a desvelar qué eres. Eres pobre. Y cuando habla ahí de pobreza, repito, eres como un mendigo que no tiene ni para comer. Ahora Dios, para solucionar la situación, les está ofreciendo una salida a la situación. Me encanta la palabra que de mí. La palabra de mí, Dios le está diciendo, mira, vosotros alardeáis de que no tenéis necesidad de nada, realmente sois un objeto de lástima, así vais a acabar muy mal, estoy a punto de vomitaros. Yo quiero que sepas que tú tienes solución, pero tu solución soy yo, que de mí compres. O sea, a una iglesia egocentrista que solamente vivía para ella y pensaba que no necesitaba nada ni tan siquiera de Dios para solucionar las cosas, ahora Dios le dice, la única solución a tu situación soy yo. De mí. Pero fíjense, que de mí compres. Vamos a ver, Señor, ¿no les has dicho que son pobres? ¿Cómo les mandas ahora a comprar? Si son pobres, no pueden comprar, obviamente. Pero fíjense, cuando analizamos la Escritura, nos encontramos con algo maravilloso. En el precioso universo de Dios, únicamente podemos comprar de Él deshaciéndonos o desechando o dejando cosas nuestras. Es necesario que yo mengue para que Él crezca. O sea, compramos cosas de Él cuando desechamos cosas nuestras. Cuando yo desecho el odio. Cuando yo desecho el guardar rencor. Cuando yo quito todas esas vestiduras viejas, andrajosas que no sirven. Y me visto conforme el nuevo hombre que Dios ha creado. Yo compro cosas de Él, deshaciéndome de las cosas mías, de esas cosas que no le agradan a Dios. Dios le estaba diciendo a una iglesia egocentrista, si quieres solucionar, compra de mí, pero miren qué cosas. Compra de mí oro refinado, vestiduras blancas y colirio para que veas. Vaya, hermanos. El Señor le hubiera podido decir muchas cosas. Compra de mí y le hubiera podido decir muchas cosas. Pero fíjense, Dios ataca al orgullo de esta iglesia. Compra de mí oro refinado. Le estaba diciendo, tus riquezas no sirven para nada. Le dice, compra vestiduras blancas. Le estaba diciendo, alardeáis, estáis muy orgullosos de vuestra lana negra brillante. Dice Dios, no me sirve. Desecharla. Le dice Dios, habéis inventado en la Odisea, Leuxis inventó un colirio para los ojos, aliviaba vuestros ojos. Dice Dios, compra de mí colirio para que veas. Porque vosotros veis, pero no tenéis visión, estáis ciegos completamente. Atacando Dios directamente al orgullo de esta iglesia, dejándoles
sin argumentos ninguno. Por eso la iglesia que se pensaba que había construido una fortaleza, Dios de una manera majestuosa les había mostrado la realidad existente. No habéis construido ninguna fortaleza, lo que tenéis y habéis construido es un castillo de naipes. Llegó Dios con su mano, quitó una carta y todo el mundo de la Odisea se derrumbó. ¿De qué manera más asombrosa? Dios disciplina a una iglesia y les hace ver la realidad de su pecado en el que están viviendo. Pero me encanta, y con esto terminamos. De las 7 iglesias que hemos analizado durante estos 15 mensajes, a la que más duro le habla es a la Odisea. Tanto es que la castigó. Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo. Pero Dios tiene que terminar: a los que amo. Porque a pesar de eso, Dios te sigue amando. Y fíjense, jamás Dios había hablado tan fuerte a una iglesia, pero aún así, Dios le brinda una nueva oportunidad. Aún así, Dios le dice: ¿sabéis qué? Vuestra situación, creíais que era una maravilla, que no teníais necesidad de nada, que con vuestros recursos era suficiente. Pero Dios llega mostrando la realidad en la que ellos vivían. Y mostrándoles en la realidad que ellos vivían, abriendo los ojos a la Odisea para que vieran, y viendo su estado, que estaban a punto de acabar, Dios, que nos ama de una manera tan grande, Dios les ofrece una nueva oportunidad y le dice: arrepiéntete. Quizás haya gente que se ha sentido identificado hoy con la iglesia de la Odisea, que comenzaron muy bien, pero a lo largo del camino se dejaron contaminar y se enfriaron. Hoy Dios te brinda una nueva oportunidad. Por eso, termina el mensaje a las iglesias con un texto que lo usamos para evangelizar y está bien, pero que realmente en el contexto en el que se dice este texto es a una iglesia. Fíjense, el texto que os voy a citar se debería predicar más en las iglesias que en las campañas de evangelización. Jesús le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Fíjense, este texto que lo usamos mucho en las campañas para evangelizar. Deberíamos predicarlo más en nuestras iglesias, ya que este mensaje iba dirigido a una de ellas. Y terminamos nuestra serie de mensajes a las iglesias. Quiero terminarla con un poema de Lope de Vega que compuso pensando en este texto: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y él dijo en un poema, pensando en este texto: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? Que a mi puerta, cubierta de rocío, pasan las noches de invierno oscuras. ¡Oh! ¡Qué duro he sido, pues no te abrí! ¡Qué extraño el desvarío! Si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus palmas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate a la ventana,
y verás al amor llamar a tu puerta. Pero a pesar de la hermosura soberana, mañana te abriremos, respondía, para mañana responder. ¡Qué pena! El maestro llamando a la puerta de una iglesia cantando alabanzas, predicando, quizás haciendo sus campañas de predicadores, de salmistas, con sus proyectos, sus ideas, sus negocios. Sin embargo, Jesús en la puerta llamando, dejarme por favor entrar. Si te has sentido identificado con esta iglesia, hoy Dios te brinda una nueva oportunidad. Él está llamando a la puerta de tu corazón. Ábrele, porque Él quiere cenar contigo. Y fíjense, no dijo comer, porque los judíos entendían cenar como una comunión, que Dios quiere tener comunión contigo. Por eso, familia de Conquistando Corazones, aunque nos cueste el gigante, tenemos que vencer esa situación. Terminamos la serie de mensajes a las iglesias. Dios ha cumplido uno de mis sueños. Que Dios les bendiga, familia de Conquistando Corazones. Ha sido todo un honor poder haber predicado esta serie. Y ya estamos orando que Dios ha puesto algo en nuestro corazón. Y en los próximos días lo estaremos anunciando. Gracias y que la paz de Dios abunde en vuestros corazones. Bendiciones y adelante uno de los moderadores.